En mayo de 1945 la guerra había terminado, pero miles de tanques alemanes seguían dispersos por toda Europa. Los tanques Panzer, Tiger y Panzer IV permanecían abandonados en carreteras, bosques y junto a fábricas destruidas. Los aliados se enfrentaron entonces a una cuestión práctica: ¿qué ocurriría con la flota blindada de Hitler? Cuando Alemania capituló el 8 de mayo de 1945, sus fuerzas blindadas no eran más que una sombra de lo que habían sido al inicio de la guerra. Meses de escasez de combustible, bombardeos de fábricas y retiradas constantes habían provocado que cientos de vehículos quedaran esparcidos por todo el país. En los bosques bávaros y alrededor de Berlín, los soldados aliados encontraban tanques Panzer y Panzer IV abandonados, a menudo con los depósitos de combustible vacíos o con piezas faltantes, retiradas para mantener otros vehículos en funcionamiento. Muchos tanques habían sido inmovilizados deliberadamente, ya que las tripulaciones alemanas destruían motores o cajas de cambio antes de rendirse. Las fuerzas aliadas tomaron rápidamente el control de los tanques abandonados. En la zona estadounidense, equipos de inteligencia técnica catalogaron los vehículos en lugares como Oberer y Galdorf. Las unidades británicas del Cuerpo de Marines Reales hicieron lo mismo en Illersleben y Sennelager, mientras que las brigadas soviéticas de trofeos recuperaron blindados en Silesia y Berlín. El estado de los tanques alemanes recuperados variaba enormemente. Algunos estaban casi intactos, pero eran mecánicamente poco fiables debido al desgaste de los componentes. Otros carecían de radios, ópticas y motores, quedando únicamente los cascos. Prototipos y cascos recién salidos de fábrica a menudo no tenían todos los sistemas instalados, ya que la producción se había visto interrumpida por los bombardeos o la escasez de recursos. Los documentos operativos encontrados en los talleres ayudaron a los equipos aliados a rastrear los despliegues de tropas durante la guerra, aunque muchos habían sido quemados en las últimas semanas del conflicto. Para el verano de 1945, la mayor parte de la flota blindada alemana se encontraba en depósitos controlados por los aliados, a la espera de decisiones sobre si debía estudiarse, redistribuirse o destruirse. Cuando los aliados organizaron las zonas de ocupación a mediados de 1945, la atención se desplazó de la recopilación de información a la evaluación técnica. Estados Unidos y el Reino Unido querían comprender cómo se habían diseñado los tanques alemanes, por qué habían tenido tan buen desempeño en combate y cuáles eran sus debilidades. Esto implicó el envío de vehículos individuales al extranjero o su prueba en campos de tiro de toda Europa. En Estados Unidos, el centro de estos esfuerzos fue el polígono de Aberdeen, en Maryland. A partir de finales de 1945, el ejército estadounidense comenzó a trasladar a este lugar ejemplos de los tanques Panzer, Tiger y Tiger II, Jagdpanther, así como varios cañones de asalto. Los ingenieros realizaron pruebas balísticas, inspecciones mecánicas y estudios de penetración de blindaje. Los resultados revelaron un patrón claro, una potencia de fuego y óptica excelentes, pero fallos crónicos en las transmisiones finales y cajas de engranajes. Los británicos llevaron a cabo estudios similares, aunque la mayor parte de las pruebas se realizó en territorio alemán. Los ingenieros británicos compararon el blindaje inclinado y el cañón de largo alcance del Panzer con los diseños del Sherman y el Churchill. Destacaron que la óptica alemana era de una calidad excepcional. Al mismo tiempo, los equipos de mantenimiento documentaron lo difícil que resultaba reparar los vehículos alemanes en condiciones de campaña. Las evaluaciones británicas influyeron en las primeras ideas de la Guerra Fría, aunque no condujeron directamente a la producción de tanques de diseño alemán. La Unión Soviética adoptó un enfoque diferente. Las brigadas de trofeos reunieron grandes cantidades de Panzer y Stug, principalmente con fines de entrenamiento. Los resultados de las pruebas confirmaron las observaciones realizadas durante la guerra: un blindaje frontal resistente y cañones de alta velocidad, pero sistemas mecánicos que se desgastaban rápidamente en condiciones duras. A comienzos de la década de 1950, la mayoría de los tanques capturados por los soviéticos fueron dados de baja cuando se agotaron las piezas de repuesto. Algunos de los hallazgos más importantes se realizaron en antiguos centros de investigación como Kummersdorf y Illersleben.
Equipos aliados descubrieron cascos inacabados de vehículos experimentales, incluidos elementos del programa MAUS y partes de los planificados diseños de la serie E. En Enschede, los talleres almacenaban Tiger II dañados, Panzers a la espera de reparación y cajas de piezas de repuesto, testimonio de desarrollos de ingeniería del final de la guerra que nunca llegaron a la producción en serie. De acuerdo con las directivas iniciales de ocupación, toda la maquinaria blindada alemana debía ser registrada, custodiada y no utilizada sin autorización. Esto provocó debates entre los planificadores aliados: debían conservarse los tanques para su estudio, transferirse a otros países o destruirse para evitar una futura remilitarización. Cada potencia tenía objetivos distintos. En Estados Unidos, las pruebas eran la prioridad. Los soviéticos reunieron grandes reservas antes de decidir su destino, mientras que el Reino Unido, limitado por recursos humanos y transporte marítimo, evaluó un número menor de tanques sobre el terreno. Todos los informes aliados llegaron a conclusiones similares. Los tanques alemanes combinaban ópticas avanzadas y cañones potentes con diseños complejos y difíciles de mantener. Estos resultados mixtos influyeron en el desarrollo de blindados en los inicios de la Guerra Fría, fomentando el interés por el blindaje inclinado y la mejora de la óptica, al tiempo que subrayaban la necesidad de simplicidad y fiabilidad. Tras completarse las pruebas, los aliados aún poseían miles de toneladas de blindaje, piezas de repuesto y prototipos inacabados. Entre 1946 y 1948, el Consejo de Control Aliado emitió una serie de directivas que ordenaban la destrucción sistemática del material militar alemán. Los tanques, cascos blindados y componentes de vehículos fueron clasificados como materiales prohibidos, lo que significaba que no podían permanecer en manos alemanas ni utilizarse para un futuro rearme. Como resultado, se inició una desmilitarización a gran escala en el antiguo Reich. Los centros industriales del Ruhr, Sajonia y Turingia se convirtieron en puntos de concentración de chatarra. Las acerías de Bochum, Essen y Magdeburgo recibían largas filas de cascos blindados, muchos transportados por ferrocarril desde depósitos cercanos. Los trabajadores desmantelaban Panzers, Panzer IV y Stuge utilizando sopletes y maquinaria pesada. La escasez de acero en la Alemania de posguerra hizo que este programa de reciclaje fuera vital para la reconstrucción del país. El metal recuperado se utilizó directamente para reconstruir puentes, fábricas y viviendas. Para finales de 1947, cientos de vehículos blindados habían sido fundidos, y apenas quedaban rastros físicos de su papel en la guerra. No todos los tanques fueron enviados a las acerías. En muchas zonas rurales, los ingenieros aliados utilizaron blindados alemanes abandonados en proyectos de ingeniería civil o de control ambiental. Un ejemplo bien documentado tuvo lugar a lo largo del río Inn, en Austria, donde Panzers y otros vehículos fueron empujados para reforzar las orillas del río. Prácticas similares se observaron en canteras de toda Europa Central, donde los tanques se utilizaron como relleno en zonas propensas a deslizamientos de tierra. Con el tiempo, el suelo y la vegetación cubrieron estos restos, integrándolos en el paisaje. Una parte significativa del blindaje alemán superviviente también se utilizó como blanco de tiro. Los británicos emplearon tanques en campos de tiro como Lulworth, los estadounidenses en Grafenwohr y Aberdeen, y los soviéticos en diversos polígonos. Estas máquinas permitieron a las tripulaciones probar nuevos tipos de munición, practicar tiro y evaluar la eficacia de nuevas tecnologías. Una vez gravemente dañadas, se dejaban en el lugar o se desguazaban. En las zonas devastadas por los combates y abandonadas en los últimos meses de la guerra, continuaron las labores de limpieza. Equipos checoslovacos y polacos retiraron restos de vehículos de carreteras, bosques y antiguas posiciones defensivas, enviándolos a vertederos o reutilizándolos en proyectos de recuperación de tierras. Los antiguos centros de investigación también fueron desmantelados a gran escala. Prototipos inacabados, como componentes del programa MAUS, cascos de la serie y chasis experimentales, fueron desmontados. La magnitud de la desmilitarización dejó solo un pequeño número de tanques alemanes intactos.
Ocasionalmente surgían mitos sobre búnkeres secretos llenos de Panzers o depósitos ocultos con Tigers intactos, pero la evidencia disponible apunta a identificaciones erróneas o rumores de la Guerra Fría. La mayor parte del blindaje alemán de la guerra fue destruido antes de 1948, y solo unos pocos ejemplares se conservaron para pruebas o se transfirieron a ejércitos extranjeros. La flota de tanques alemana, que una vez dominó los campos de batalla europeos, fue desmontada pieza por pieza. Aunque la mayoría de los tanques alemanes fueron destruidos o reciclados, un número menor pero significativo encontró una nueva vida en ejércitos extranjeros que se reconstruían tras la guerra. Estas máquinas llenaron vacíos defensivos en países que carecían de blindados modernos o necesitaban equipos con urgencia. Su servicio de posguerra dejó un legado inesperado, prolongando la vida útil de los diseños alemanes hasta la década de 1950 y, en algunos casos, incluso hasta los años 60. Francia fue uno de los primeros y más activos usuarios. Las fuerzas francesas recibieron tanques Panzer de depósitos en el suroeste de Alemania y los integraron en el 53º Regimiento de Carros de Combate. Las tripulaciones admiraban la potencia de fuego y la óptica de los Panzers, superiores a muchos tanques aliados de la época, pero pronto surgieron problemas de mantenimiento, la escasez de piezas de repuesto y las transmisiones desgastadas. Los talleres franceses a menudo desmantelaban varios vehículos para mantener uno operativo. Informes de principios de los años 50 describían fallos frecuentes en la transmisión, y para 1951 Francia retiró sus últimos Panzers debido al aumento de los costos de mantenimiento. No obstante, estos tanques influyeron en la doctrina blindada francesa durante el periodo de reconstrucción militar. Checoslovaquia desempeñó un papel singular, ya que durante la guerra había sido un importante centro de producción de blindados alemanes. Tras 1945, las fábricas checoslovacas continuaron produciendo el cazacarros Ezer G-13, basado en el chasis del Panzer 38T. Muchos de ellos se vendieron a Suiza, que los utilizó hasta el final de la Guerra Fría. La combinación de mecánica simple y motores fiables hizo del Ezer una opción adecuada para países que buscaban cazacarros económicos. Checoslovaquia también utilizó los Panzer IV restantes tras la guerra, sustituyéndolos gradualmente por modelos soviéticos. En Europa del Este, países como Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia recibieron equipos alemanes, ya sea capturados durante la guerra o redistribuidos por los aliados. Rumanía utilizó varios Panzer IV para entrenamiento, mientras que Bulgaria integró un parque mixto de Panzer IV en sus unidades blindadas durante el periodo inicial de posguerra. A mediados de la década de 1950, la mayoría de los usuarios de Europa Oriental habían pasado completamente a los tanques T-34 suministrados por la Unión Soviética y a vehículos más modernos. España también se convirtió en un usuario modesto pero significativo de blindados alemanes en la posguerra. A finales de 1943, Alemania entregó al gobierno de Franco 20 carros Panzer IV y 10 cañones de asalto. El Panzer IV siguió siendo el carro principal de España hasta mediados de los años 50, operando junto a los más antiguos Panzeri. A medida que el mantenimiento se volvió cada vez más difícil, la flota se redujo, y en 1967 España vendió 17 Panzer IV supervivientes a Siria. Uno de los usuarios más inesperados del excedente de posguerra fue Siria. En las décadas de 1950 y 1960, Siria recibió varios Panzer procedentes de Checoslovaquia y España, desplegándolos en unidades de primera línea a lo largo de los altos del Golán. Estos tanques permanecieron en servicio hasta la década de 1970, convirtiéndose en uno de los últimos casos conocidos de empleo en combate de tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia reflejó la difusión global del excedente blindado en los inicios de la Guerra Fría. En un contexto de crecientes tensiones regionales, donde los países buscaban equipos asequibles, la escasez de piezas de repuesto determinó el destino de estas flotas. Las naciones dependían de depósitos capturados, producción local o soluciones improvisadas. Los mecánicos fabricaban piezas o combinaban componentes de varios vehículos, y la falta de manuales complicaba la formación de las tripulaciones.
Aún así, estos tanques influyeron en la doctrina militar de los primeros años de la Guerra Fría. Para mediados de los años 50, la mayoría de los países retiraron el material alemán del servicio activo. Las grandes potencias optaron por equipos estandarizados suministrados por Estados Unidos o la Unión Soviética. Mientras tanto, los ejemplares supervivientes de Panzer, Tiger y Panzer IV pasaron a colecciones museísticas o se convirtieron en monumentos. Instituciones como el Museo de Tanques de Bovington, el Museo de Blindados de Saumur y el Museo de Kubinka cerca de Moscú conservaron modelos clave, asegurando que estas máquinas no desaparecieran por completo. Si este vídeo te resultó informativo, descubre qué ocurrió con la flota de submarinos alemanes tras la Segunda Guerra Mundial, un análisis detallado de cómo los U-Boot fueron capturados, estudiados y dispersados por todo el mundo. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para recibir más contenidos históricos. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo episodio.